las pinturas más famosas de Pierre-Auguste Renoir. En este video veremos las obras más famosas de Renoir, el artista francés del movimiento impresionista, más famoso de toda la historia del arte. En verano. Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1868. Lise Trejot fue la amante de Renoir y posó en muchísimos de sus cuadros de esta época. Indecoroso porque Lise lleva el pelo alborotado, una camisa muy ligera, y esa mirada perdida en medio de esa humedad veraniega. Una dama en 1868 debía mostrarse de cuerpo entero, impecablemente vestida y sobre todo, con algún motivo como aguantar una sombrilla. Lise, sin embargo, simplemente está ahí, en ese tórrido verano. Un pendiente en su oreja sirve un poco de excusa para que este cuadro también sea conocido como La Zingara. Pero lo importante de este cuadro es ese fondo. Es absolutamente maravilloso como fabrica Renoir con apenas unas pinceladas no solo la naturaleza del fondo, sino que sugiere también todo un verano. Mientras la joven modelo de 20 años está retratada de manera casi fotográfica, ese fondo es un puro y maravilloso caos cromático que llena de luz toda la escena. Estamos, hay que recordarlo, 4 años antes de la llegada oficial del impresionismo, y Renoir ya pintaba fuera, a pinceladas sueltas y temáticas modernas como simplemente su amante en una tarde de verano. La Grenouillère. Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1869. Un paisaje de ensueño, pinceladas que dan vida a rayos de luz, el agua como espejo y las hojas verdes reflejadas en la misma. Uno casi puede respirar el verano en la obra de Renoir. La multitud augura risas y un día que pareciera ocurrir en otro mundo. La Grenouillère era una especie de balneario frecuentado por Renoir y Monet. Pasan el día juntos y compiten para retratar el mismo escenario para averiguar cuál de ellos puede capturar más rápidamente la impresión de la situación. Las pinceladas de Renoir son cortas y aparentan diferentes iluminaciones para simular el reflejo en el agua. Uno pudiera decir sin duda que se trata de un día entre amigos competitivos mientras se nutren de la felicidad de sus modelos. Sin embargo, ¿qué secreto esconde Renoir? El famoso pintor sufría de una severa artritis reumatoide, la cual fue afectando sus rodillas, pies y sobre todo, manos, fue extendiéndose a tal grado que no podía sujetar los pinceles correctamente. No obstante, esto no detendría al pintor, al contrario, compartió su filosofía de vida cuando le incitaban a dejar el pincel al ver el dolor que le ocasionaba el esfuerzo. El dolor pasa, pero la belleza permanece. Renoir deja esta obra de arte como un testimonio de su filosofía y nos recuerda que la técnica no es lo que diferencia su obra de la de Monet, sino su forma de ver las cosas, su impresión. El ver la belleza en lo cotidiano, el sobreponer lo bello al dolor. Es una lección que uno debería de aprender a aplicar en su día a día. Retrato de Victor Choquet. Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1876. Victor Choquet fue un funcionario del Ministerio de Hacienda francés que tenía una pasión, una obsesión, un vicio: coleccionaba arte. Sobre todo le volvían locos los impresionistas y fue de los primeros en defenderlos cuando los parisinos se burlaron de ellos y abuchearon sus galimatías pictóricos al no entender lo que se mostraba ahí. Choquet tenía buen ojo, sin duda. Y así, mientras los demás reían, él se fue haciendo con una colección cada vez más enorme de pintores impresionistas, agenciándose muy particularmente las obras de su preferido, Cézanne. El postimpresionista lo pintaría y dibujaría en infinidad de ocasiones. Pero también abundaban en su colección obras de Monet, Pissarro y Renoir, que es el pintor que lo retrató en la imagen que veis. Muchos de estos artistas decidieron recompensar su apoyo pintándolo, y Renoir demuestra su simpatía por el mecenas inmortalizándolo pincelada a pincelada con ese brillo en la mirada, ropa informal, las manos unidas, y por supuesto, una obra de arte atrás. Pero es una obra muy concreta. Un Delacroix que Choquet había adquirido años atrás y que Renoir coloca ahí porque el coleccionista le había dicho en una ocasión que él era el heredero del enfoque del color del pintor romántico. Baile en el Moulin de la Galette.
Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1876. Si en la segunda mitad del siglo XIX ya hubiesen existido los videotutoriales de Internet, el baile en el Moulin de la Galette le habría servido a Pierre-Auguste Renoir para codearse con los más visualizados sobre cómo realizar un cuadro del impresionismo. De la obra en cuestión, que supuso una de las atracciones principales de la tercera exposición impresionista, celebrada en 1877 en París, manan las ideas de este movimiento pictórico y en particular, la manera que tuvo Renoir de interpretar sus técnicas y conceptos. Renoir fue el impresionista de la figura humana. Frente a la predilección por el paisaje, tanto urbano como natural, que marcó a este grupo artístico, Renoir le puso cara al impresionismo al situar a las personas en el centro de sus composiciones. Expuestas, protagonistas, vivas. Y para quien quiera caldo, aquí van 2 tazas, pues, en esta obra, el artista nos muestra toda una muchedumbre sumergida en el disfrute y la evasión jovial de una cálida tarde primaveral. Como buen impresionista, Renoir plasmó uno de los bailes que se celebraban frecuentemente en el Moulin de la Galette, situado en el barrio parisino de Montmartre. El otrora molino, que fue retratado también por otros artistas como Van Gogh, contaba, tras una amplia reforma, con restaurante, sala de baile y un merendero en el exterior. Debido a la popularidad que rápidamente adquirió, se estableció como lugar de reunión y celebración de la clase media-baja, que tras una larga semana laboral se entregaba aquí a la música, al baile, a la bebida o al flirteo. Casi en un encuadre fotográfico, cuyos bordes cortan elementos de la composición, Renoir captura en este lienzo la nueva concepción del ocio que emerge en el siglo XIX. Asistimos a un cambio en la forma de entender las interacciones sociales, el consumo y la diversión en el día a día. Todo ello retratado en una masterclass del impresionismo que reúne la elevación de la perspectiva, la disolución de los contornos y la soltura de la pincelada. Y como no podía ser de otra forma, presenciamos un vigoroso juego de luces y reflejos que penetra en la escena y la baña en la alegría vital, propia del artista de Limoges. El almuerzo de los remeros. Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1881. Renoir, el impresionista más hedonista. Para él lo importante era mostrar la alegría de vivir. Mientras otros del grupo mostraban los diferentes efectos de la luz en un árbol, el bueno de Auguste lo que quería era los efectos de la luz en la vida. Este cuadro es un icono. El almuerzo de los remeros nos muestra la terraza de la Maison Fournaise, a las orillas de Sena, un local que nunca dormía, en el que se alquilaban botes para un romántico paseo por París y se servían exquisitas comidas de la mejor cocina francesa de día, y se organizaban bailes hasta el amanecer por la noche. Es lógico que un tipo amante de la vida como Renoir se pasara ahí horas y horas y decidió plasmarlo en un lienzo, con su estilo vibrante y tembloroso, lleno de vitalidad. Renoir retrata a sus amigos como el pintor Caillebotte, sentado en primer plano, y frente a él, jugando con un perrito, a su modelo preferida de esa época, la pelirroja Aline Charigot, con su graciosa nariz, que acabaría siendo su esposa poco después. Vaya luz la de este cuadro. Da la impresión de que se podría ver a oscuras. Una luz filtrada por el toldo a rayas que ilumina el jolgorio de los personajes y ese magnífico bodegón sobre la mesa, que casi es el protagonista del cuadro. Un exquisito y nutritivo desayuno para aprovechar con fuerza y vitalidad el soleado día que les queda por delante a esta gente. La mezquita. Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1881. Las obras que realizó Pierre-Auguste Renoir durante sus 2 estancias en Argelia viven a la sombra de sus pinturas más célebres, pero, como en tantas otras ocasiones ha quedado demostrado, no por ello son de interés residual. Siguiendo los pasos de Eugène Delacroix, uno de sus referentes artísticos, el pintor de Limoges hizo las maletas y, pincel en mano, acudió a la tentadora llamada del exotismo de Oriente y desembarcó en la capital argelina por primera vez en 1881. Dadas las expansiones colonialistas de estados como la propia Francia durante el siglo XIX, el viaje a territorios más allá del continente resultaba cada vez más asequible para el turismo europeo. La ciudad de Argel se había establecido como uno de los destinos preferidos por su relativa cercanía y por las comodidades que ofrecía, con cafeterías,
calles y arcadas al más puro estilo parisino. Por si la idea de recorrer los callejones y escaleras de la Casbah finalmente no resultaba tan seductora como desde la lejanía de la metrópoli. Asimismo, la administración gala publicitaba el viaje a las colonias mediante estampas y postales que incluso sirvieron a Renoir como fuente de inspiración para la composición de algún que otro cuadro. Al partir, además del interés por descubrir aquel mundo que se vendía como tan misterioso, Renoir llevaba en la maleta el lenguaje pictórico del impresionismo. No fue el primer artista que utilizó los conceptos de este movimiento en el contexto cultural oriental, pero como muestra La Mezquita, seguramente fue de los más ambiciosos. No queda claro qué celebración atestiguamos aquí, pues si hay algo que caracteriza esta obra es su falta de especificación, la distancia al evento, rostros inidentificables en una aglomeración difusa, arquitectura local sin detallar. Todo parece envuelto en un aura de alegorías de la cultura y del folclore oriental que contrasta con la cercanía de sus representaciones de temas similares en la vida de París, como se constata, por ejemplo, en el baile en el Moulin de la Galette. Por otro lado, las obras africanas de Renoir destacan por su tratamiento del color, que potencia aún más la impresión general de vaguedad. La escena está embadurnada en la calidez de la luz mediterránea, interpretada de forma certera mediante una paleta dominada por tonos amarillos y ocres. Y está el blanco. Renoir, como él mismo afirma, descubre el blanco en la arquitectura magrebí. En suma, Renoir retrata en Argelia lo que parece que fue a ver, en busca de lo diferente. Se ciñó a los clichés del exotismo oriental, arraigados ampliamente en la cultura europea del momento. Por ello, si bien en cuanto al valor artístico sus pinturas resultan cautivadoras, hay que poner en entredicho su ajuste a la realidad de entonces y la perspectiva que presentan. Julie Menat y un gato. Obra de arte de Pierre-Auguste Renoir del año 1887. El matrimonio de Berthe Morisot y Eugène Menat, hermano de Édouard Menat, desarrolla una fuerte amistad con Renoir en los años 80, además de una gran admiración por su talento. Por ello no es de extrañar que decidan encargarle al pintor un retrato de su hija Julie. Julie recordó siempre esas sesiones en las que posó para Renoir, un proceso muy calmado, poco a poco, paso a paso, zona a zona, que es algo que no era propio del artista. El acabado es demasiado acabado para un Renoir en pleno desarrollo de su madurez. El resultado es este exquisito cuadro que resuma felicidad y encanto. La joven Julie nos mira con unos ojos llenos de vida y en su regazo se encuentra este comodísimo gato, que parece extasiado de placer entre los brazos de la niña. Es evidente que el menino se llevaba muy bien con la niña y que Renoir conocía a estos animales, sobre todo cuando se los ve felices. A Renoir todavía le quedaban por pintar muchísimos cuadros más, algunos de los cuales tienen un felino. Sabemos incluso que en sus últimos años solía pintar con un gato en las rodillas, quizás para darle calor. De hecho, unos pelos de gato mezclados en la pintura permitieron autentificar algunos lienzos del maestro que no estaban firmados. Renoir fue ese que dijo, el arte debe ser bonito. Sí, bonito. Hay cosas bastante desagradables en el mundo, ¿por qué crear otras? Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.